Hola, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hora. Gracia y paz sea a su vida, a su matrimonio, a su hogar, a todos sus hijos, a toda su familia, hermanos. Damos gracias al Señor por su vida. Gracias a ustedes que nos acompañan. Les pido que nos acompañen hasta el final de este video que vamos a tener. Es un tiempo precioso para aprender de la palabra del Señor. Así nos fortalecemos en fe, en la confianza que debemos de tener en Dios. Y al leer los evangelios nos damos cuenta de todas las maravillas que nuestro Señor Jesucristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y aprendemos, hermanos, aprendemos del Maestro de Maestros, de Jesús de Nazaret, de ese extraordinario Dios que tenemos nosotros y nos fortalece espiritualmente, hermanos, a estar leyendo los evangelios. En lo personal, Dios a mí me ayuda mucho cuando leo los evangelios, cuando medito en ellos, en cada milagro que Jesús hizo, en cada palabra que Jesús mencionó mientras estuvo aquí en esta tierra. A mí me fortalece bastante, hermanos. Me llena de paz, me llena de gozo y de mucha esperanza, hermanos. Me llena de la satisfacción y de mucha felicidad. Aún en medio de la circunstancia en la que puedo estar en ese momento, pero créame que me llena de tanta paz y de tanta confianza en Dios y en Jesús. Y me da ánimo para seguir adelante. Me da ánimo para confiar y adentrarme más en las profundidades del Señor. Por eso dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que nos son reveladas cuando leemos las Escrituras. Se nos abren los ojos, hermanos. Es como que de nuestros ojos naturales, que no podemos ver con nuestros ojos naturales, pareciera como que mientras nosotros leemos las Escrituras, se rompe como un telón de nuestros ojos y podemos ver más allá, podemos ver a ese Dios maravilloso que lo creó todo y que envió a su único Hijo a morir por nosotros, hermanos, y nos hace ver más allá de las cosas naturales, ver más allá de las cosas que podemos ver con nuestros ojos naturales. Vemos más allá, hermanos, y podemos nosotros navegar de una manera extraordinaria con nuestro Señor. Claro que la palabra del Señor tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo que nos ayude, porque recordemos que la palabra del Señor fue inspirada por Dios, fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. El Espíritu Santo es el que nos revela, hermanos, es el que nos ayuda a entender la palabra, porque en la carne no la vamos a entender. Por eso cada vez que leamos las Escrituras, pidámosle al Señor que nos dirija su Espíritu Santo. Es Dios mismo, hermanos, en nosotros. Es Dios mismo aquí en la tierra, ayudándonos a nosotros, porque somos muy limitados en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, cuando viene el Espíritu Santo y nos ayuda, entonces ahí podemos ver como Dios ve, podemos oír, podemos entender las Escrituras como Dios quiso que nosotros la entendiéramos. Y así debe de ser, hermanos. Vamos a estar en este tiempo con el libro de Mateo, del versículo 5 al 13. Le invito a que abra su Biblia. La Biblia, a lo mejor usted la tiene en su teléfono, pero si tiene la Biblia en físico, pues le recomiendo que la abra y que medite en ella, que le pida al Espíritu Santo
que le ayude a leer y a meditar en esta palabra y que tome a bien la palabra que vamos a estar en este momento recibiendo o leyendo. Pídale al Señor que le ayude, al Espíritu Santo de Dios, que es nuestro guía aquí en la tierra. Y si es necesario, subraye el versículo que le llama la atención y medite en él todo el resto del día y pongámoslo por obra, porque la palabra, hermanos, es para ponerla por obra. La palabra es para aplicarla a nuestras vidas, para que meditemos en ella, para memorizarla y aplicarla a nuestra vida. De esta manera nosotros podemos andar sabiamente, hermanos. Porque la sabiduría es aplicar lo que hemos aprendido. Y nosotros los cristianos buscamos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está en las Escrituras. Y es cuando aplicamos las Escrituras a nuestro diario vivir. Buscamos la justicia y la verdad. Andamos en justicia y en verdad. Dice la palabra de Mateo 8, versículo 5 en adelante, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y te sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos en este tiempo, Señor. Ayuda a mis hermanos y a mí a tomar a bien esta palabra, porque es maná del cielo, Señor. Que podamos activarnos y aumentar en fe y en confianza en ti, Jesús, al oír esta palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Padre, tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy te ruego que nos ayudes a que esta palabra la podamos atesorar también en nuestra vida, para decir: Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el nombre de Jesús oramos. Padre Santo, bendice a mis hermanos, a cada uno de los que están ahí. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, Espíritu Santo de Dios. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, pues esta porción de estos evangelios también está en el libro de Lucas, capítulo 7, del versículo 1 al 10. Nosotros sabemos que el libro de Mateo fue escrito y dirigido
para los judíos. El libro de Lucas fue dirigido para los gentiles. Y quizá en el libro de Lucas habla de otra manera o incluye otras cosas y el libro de Mateo incluye otras. Precisamente por eso que les acabo de decir que Mateo está dirigido a los judíos y Lucas está dirigido a los gentiles. Pero mis amados hermanos, aquí vemos a un hombre gentil, a un hombre romano, al que la Biblia le llama centurión. El centurión era un soldado o un militar de alto rango, de carrera en el ejército romano, que tenía unos 100 soldados bajo su mando. ¿Sí? Es increíble, hermanos, cómo este varón amaba tanto a este siervo que decidió buscar a Jesús para que lo sanase. Y aún sabiendo de que los judíos no querían a los romanos, él decidió buscar a Jesús. Ahora, el libro de Mateo dice de que este varón llegó personalmente a buscar a Jesús. Aquí habla como que el varón, este centurión, llegó a buscar personalmente a Jesús. En el libro de Lucas habla de que envió a unos ancianos judíos y después dice que envió a unos sus siervos, a unos de los que tenía a su mando, bajo su mando. Y el caso es, hermanos, de que si vemos que él no va a buscar a Jesús personalmente, pero al hablar con los que tiene bajo su mando, al hablar Jesús con los que este centurión tiene bajo su mando y que los envió a hablar, es como que esté hablando con el mismo centurión, con el mismo militar de alto rango de los romanos, porque acordémonos que en esa época el pueblo de Israel estaba sometido bajo las autoridades romanas. Por eso los judíos no querían a los romanos, porque claro, eran hostiles con ellos. Pero también podemos ver ahí que el centurión tenía buena relación con los ancianos judíos. Lo podemos ver en el libro de Lucas. Aunque Mateo no lo dice, pero el libro de Lucas sí lo dice. Entonces, hermanos, llama la atención eso de que este centurión entendió que no necesitaba ir él, ni que Jesús viniera al enfermo para que Jesús pudiera sanar al enfermo. Eso fue lo que impresionó a Jesús, la fe de este varón. No porque él fuera uno de alto rango, un militar romano, sino porque él entendió, este soldado romano entendió que Jesús, con una palabra que dijera, aquel siervo a quien él amaba iba a ser sano. Es increíble, hermanos, esa fe que ese varón tenía, hermanos. Y otra de las cosas que llama la atención, hermanos, es que este centurión pudo haber dejado
que muchos obstáculos se interpusieran entre él y Jesús. ¿Cuáles obstáculos, hermanos? Porque estamos viendo que él es un militar de carrera del ejército romano. Y esas barreras que podían haberse interpuesto entre él y Jesús, pudo haber sido el orgullo, la duda, el dinero, hermanos, el idioma. Otra de las cosas, la distancia también. Porque acordémonos, Jesús andaba por un lado, el centurión andaba por otro lado, el enfermo estaba en otro lado. Pero el centurión entendió que ni Jesús necesitaba moverse, ni él necesitaba moverse, ni el enfermo necesitaba moverse. Y los únicos que se movieron fueron los que estaban bajo el mando del centurión para llevar el mensaje, esa petición, ese ruego que tenía el centurión a donde estaba Jesús. Otra de las cosas, hermanos, el tiempo, la autosuficiencia, el poder o la raza. Pero eso no fue obstáculo para que el centurión buscara a Jesús de esa manera. De hecho, el centurión creyó que él no era merecedor. Escuche, el centurión creyó que Jesús podía hacer el milagro, pero que él no era merecedor de ir y estar delante de Jesús pidiéndole ese milagro. Sí, amados hermanos, si el centurión no permitió que esas barreras se interpusieran entre Jesús y él, o acercarse a Jesús de la manera en que lo hizo, nosotros tampoco debemos permitirlo. Y a veces pasa, hermanos, que hay muchas barreras entre nosotros, como las que acabo de mencionar, que se interponen entre nosotros y Jesús para acercarnos a Él. Ahora, hermanos, ¿qué lo aleja a usted de Cristo? A veces a nosotros nos pasa de que puede ser el trabajo, puede ser las influencias, las amistades, pueden ser vicios, puede ser el afán, puede existir tantas cosas, hermanos. No debe de haber obstáculos para acercarnos a Jesús y creer que Él va a hacer el milagro en nuestras vidas, especialmente el milagro de la salvación que viene solamente a través de Jesucristo, por el pago que Él dio en la cruz del Calvario, por mis pecados y por sus pecados. Él fue crucificado en la cruz. Él murió, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. Pero Él pagó el precio por usted y por mí. Solamente está de que nosotros le acerquemos y ahora, a partir de ahora, empezar a caminar con Él. Debemos de acercarnos a Él y reconocer que hemos pecado, que somos pecadores. Y reconocer que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Que Él murió, pero resucitó, hermanos. No buscamos a un Dios o a un Jesús que murió únicamente, sino a un Jesús que resucitó y ascendió al cielo a estar sentado a la diestra del Dios Padre para interceder por nosotros y para
preparar morada para aquellos fieles a Él, aquellos que le buscan a Él. Hermanos amados, el Señor se maravilló de la fe que tenía aquel hombre. Era una fe genuina que tenía aquel varón, hermanos. Y aunque él sabía de que era un gentil, no le importó enviar para que le sanaran a su siervo. La palabra dice de que en aquella misma hora en que Jesús dijo la palabra, en esa misma hora aquel criado se sanó. Se sanó. En Lucas habla de que en cuanto los mensajeros llegaron ahí a la casa donde estaba el criado, ya lo habían encontrado sano. Es así como ese centurión, hermanos. Debemos de tener fe en nosotros. Debemos de tener fe en nosotros, hermanos. Jesús dice de que, ahí en el versículo 11, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hermanos, aquí el oriente y occidente estamos hablando de los 4 puntos de la tierra. De los 4 puntos de la tierra, hermanos. Estamos hablando que representan esos 4 rincones de la tierra. Pero ¿por qué Jesús habla de esto, hermanos? Porque aquellos judíos estaban tan metidos en las cosas religiosas y en los ritos que no reconocieron a Jesús. No tenían fe, hermanos. No tenían fe. Estaban más metidos o encerrados en sus costumbres religiosas que no reconocieron a Jesús, no lo aceptaron a Jesús. Por eso Jesús habla ahí que de otros lados, de los 4 rincones de la tierra, vendrían a sentarse con Abraham e Isaac y Jacob. Porque sigue diciendo ahí, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amados hermanos, a veces estamos tan metidos en esas cosas religiosas, en estas costumbres religiosas, que a veces se nos olvida que Jesús puede hacer milagros y que no hace acepción de personas, que puede hacer milagros como Él quiere y a quien Él quiere. Y estamos tan que a veces parecemos judíos que creemos que solo a nosotros nos puede hacer milagros y no a otros, y no a otros hermanos. No, hermanos, no debemos delimitar a Dios por nuestra falta de fe. Ese centurión tuvo mucha fe, aunque él era gentil y un romano odiado por los judíos. Y él supo cómo llegar a Jesús. Usted y yo ahora sabemos cómo llegar a Jesús. Es tan sencillo venir a Él. No necesitamos buscar a nadie más, simplemente arrodillarnos y reconocer que Jesús está allí para todos aquellos que le buscan de veras. Aquellos que lo reconocen. Y Él hace el milagro. Él no hace acepción de personas, hermanos. No seamos como los judíos que estaban ahí, no reconocieron a Jesús. Que aún teniéndolo ahí, no lo aceptaron, no lo reconocieron, hermanos. Eso es lo que le va a pasar a aquellos que tengamos cuidado, hermanos, porque a veces estamos en la iglesia y puede ser que hemos perdido la fe en Jesús, como los judíos de esa época. Hemos perdido la fe en ese Dios que puede hacer milagros hoy como Él quiere. Y como Él puede y como
Él desea, hermanos. Y a veces nuestra falta de fe y que creemos también que solamente, o que también creemos que solamente con nosotros lo puede hacer. Porque a veces creemos que somos la religión correcta. Y acordémonos que Dios no es religión. Jesús es el camino. Es que la palabra es la que nos dice quién es el camino y cómo debemos hacerlo y buscarle. No hay otra opción, hermanos. Debemos de tener cuidado de que estando en la iglesia tengamos fe en Jesús y le amemos y le busquemos de la manera correcta. No nos enfoquemos o nos encerremos en nuestras propias costumbres religiosas de tal grado que nos volvamos muy religiosos y muy hostiles como los judíos de esa época que no aceptaron a Jesús. Porque ya ven, este era un hombre gentil, no era judío, pero buscó a Jesús y lo encontró. Y ni siquiera vino él personalmente, sino que envió a los que estaban bajo su mando a buscar al Maestro, a Jesús. Jesús estaba dispuesto a ir, porque dice en el versículo 7, yo iré y les sanaré. Jesús está dispuesto a ir ahí donde usted está para sanarlo. Pero ¿qué le dice el centurión? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este centurión quizás tenía mucho conocimiento del Dios de Israel, porque vemos que ellos también lo mencionan como un hombre que amaba a la nación, que les había construido una sinagoga, hermanos. Entonces, así vinieron diciéndole a Jesús estos enviados, estos mensajeros. Y Jesús dijo, yo iré y les sanaré. Él está dispuesto, hermanos. Jesús está dispuesto a ir donde nosotros estamos. Recordemos que el Señor ahora está sentado allá, a la diestra del Dios Padre, pero Él puede venir con su Espíritu Santo, hermanos, que nos ha dejado y consolarnos y sanarnos. Sanarnos tal vez no solamente de una enfermedad física, sino del alma. Salvarnos, hermanos, que es el mayor regalo que nosotros podemos tener. La salvación, hermanos. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? ¿De qué sirve salvar el cuerpo si perdemos nuestra alma, hermanos? Por eso primero el Señor se interesa en nuestra vida espiritual, en nuestra alma, y luego viene añadido todo, entre ellos la sanidad del cuerpo, hermanos. El Señor está dispuesto a sanarnos, hermanos. ¿Qué le dijo? Ve y como creíste te sea hecho, le dice el Señor. Ve y como creíste te sea hecho. Ahí le estaba diciendo, hermanos, al centurión, a través de los enviados, hermanos, ¿qué nos está a nosotros separando del Señor, hermanos? Nada nos debe de separar, hermanos. Nada nos debe de separar. Y si nosotros estamos faltos de fe, pídala al Señor, que Él nos la va a dar. Busquemos al Señor, hermanos. Leamos las Escrituras, porque ahí nos es revelado, hermanos. Nos es revelado, hermanos, el Evangelio del Señor. Damos gracias al Señor por esta porción, porque el Señor nos ayuda, hermanos, a entender la palabra. Yo me gozo con la palabra del Señor, aprendo cada día más y veo que tan grande es el Señor, hermanos. El Señor no hace acepción de personas. Quizás
ese centurión hubiera llegado ahí personalmente donde Jesús, y créame que Jesús no lo hubiese despreciado. No lo hubiese despreciado, hermanos. Ese varón, centurión, reconoció la autoridad de Jesús. Reconoció la autoridad de Jesús. Padre Santo, Padre de la gloria, mi alma te alaba, oh Cristo Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, amado Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorar esta palabra. Ayuda a mis hermanos y a mí, Señor, a tener esa fe que te maravilló, Señor Jesús. A tener esa fe que te maravilló de ese centurión, de ese hombre que era un gentil. Amado Señor, por gracia somos salvos. Señor, gracias por mis hermanos, Señor. En esta hora, Padre Santo, que tu palabra se haga viva en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestros familiares, en nuestros hogares, Señor, en los hogares de mis hermanos, Señor, representados aquí. Amado Señor, tu gracia y tu poder, Señor, sea en cada uno de ellos. Seas tú sanando, Señor. Seas tú, Señor, enviando esa palabra. Ve y como creíste, te sea hecho, Señor. Cada hermana y hermano que pueda estar enfermo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a mis hermanos, Señor, y sánalos ahí donde están. Sana su alma. Sálvalos también, Señor, aquellos que están perdidos. Sana sus cuerpos, Señor. Así como estaba ese siervo del centurión. Tu palabra dice, Señor, que estaba en casa postrado, paralítico, gravemente atormentado. En otra parte, Señor, en Lucas dice, Padre Santo, que estaba ya este varón a punto de morir. Este centurión romano, Señor, que demuestra tanta fe, Señor. Así sea, Señor, cada uno de nosotros mostrando la fe, Señor. Amado Padre Celestial, ten misericordia de mis hermanos, Señor. Que lo que están padeciendo no sea para muerte, sino para tú glorificarte, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Sé tú ministrando sus vidas y llenándolos de fe, de gracia. Aumenta la fe, Señor, cada vez que estamos delante de ti, que leemos tu palabra, que conocemos de ti, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que aumente la fe de mis hermanos, que se aferren a ti. Señor, líbranos. Líbranos, Señor, de ser como los judíos que estaban más enfocados, encerrados en sus costumbres religiosas y se olvidaron de que tú obras en milagros. Todavía tú obras en milagros, en sanidades. Nos enfocamos más en estas costumbres religiosas, Señor, y nos olvidamos de la fe que hay que tener en ti. Amado Señor, no queremos que en el día que nos toque partir de este mundo, nos llevemos la sorpresa de que no teníamos salvación a causa de no tener fe en ti, sino que estábamos más congregados y afanados en las costumbres religiosas y no estábamos teniendo una fe genuina en Cristo Jesús. Líbranos, Señor, porque queremos estar, Padre Santo, en esas bodas del Cordero,
en ese gran banquete del cual habla Isaías 6:55, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a estar y participar de ese banquete, Señor, que tienes preparado para nosotros, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, ayúdanos a mantenernos firmes en ti, Señor, y a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que caminar firmes en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a entender que Jesús no hace acepción de personas y que el Evangelio es para todos aquellos que te buscan, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por haberse quedado hasta el final del video. Que el Señor me los bendiga, les guarde. Gracia y paz sea a su vida, a su hogar, su matrimonio, toda su familia. Nos vemos en otra oportunidad, si Dios así lo permite.